Sin más preámbulos, les voy a ceder la palabra a nuestros asistentes porque en realidad lo que nos interesa es el diálogo en torno a la obra del doctor Vicente Preciado Zacarías. Cada uno de los participantes tendrá 10 minutos. Al término vamos a abrir una sesión también de preguntas y comentarios. Voy a iniciar cediendo la palabra a la maestra Claudia Vázquez, quien nos hablará de la obra Breve Ensayos. Gracias, Carmen. Bien, buenas tardes a todos. Para mí, es un gusto haber sido invitada a participar en esta mesa de diálogo en honor al doctor Vicente Preciado Zacarías. Antes de comenzar, escribí algunas ideas para apoyarme a lo largo de esta primera intervención, antes de comenzar con el diálogo. Me gustaría comentarles que particularmente o a título personal, yo conocí al doctor como lectora antes que conocerlo en persona, precisamente a través de algunos de los textos que después se integrarían en este que es su primer libro literario, Participaciones, ya que algunos de estos textos aparecían publicados en una edición semanal, en una columna que aparecía en un periódico local, mejor dicho regional, porque el impacto de este mismo periódico era no solamente en Ciudad Guzmán, sino en la zona sur de Jalisco. Y a partir de ahí, ahora que estuve haciendo este ejercicio, un tanto de reflexión y de relectura de textos, pensé en lo importante que es a veces, aun cuando no se conozca a una persona que te hable de libros, poder leer de alguien que te hable sobre libros. Yo creo que desde mi infancia, el haber tenido la oportunidad de escuchar a partir de su escritura al doctor Vicente Preciado ha sido algo muy significativo, porque me recomendaba otros textos, porque a partir también de su prosa tan amena, tan elegante y al mismo tiempo que me hacía ir a cada momento al diccionario a buscar palabras que no conocía, fue generándose una especie de inquietud a propósito de lo que era la literatura y muchos otros temas de los que él abordaba en sus textos. Y comienzo ahora sí con este pequeño texto. Al igual que otros grandes escritores del siglo XX, el doctor Vicente Preciado Zacarías comenzó su trayectoria como autor literario luego de comenzar a escribir para un periódico regional, La Voz del Sur de Jalisco. El propio doctor Vicente contaba que su incursión en el periodismo había sido aconsejada por Juan José Arreola, quizás como una forma de dar salida a la gran cantidad de información que le compartía durante las charlas que sostenían cada tarde. Preciado comenzó a publicar sus artículos culturales en 1983. 6 años más tarde, en 1989, recopiló 58 de sus textos e integró el volumen que sería revisado por Arreola y editado por Cuéllar. Fue así que nació Participaciones, el primer libro literario de nuestro homenajeado, y del cual les compartiré algunas reflexiones apoyada en primera instancia de información que obtuve del artículo Participaciones, la ruta de un clásico zapotlense que publicó el maestro Sigala en la Gaceta del CUSUR en el año 2020. 1. El libro ha sido publicado bajo 3 sellos editoriales y con un título diferente en cada ocasión. En 1989 y en 1991, Editorial Cuéllar publica Participaciones. En el año 2000 se publica, ahora con el título Breve Ensayos, bajo el auspicio del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara. Y en 2016, Puerta Abierta Editores lo reedita bajo el nombre de Ficcionario.
Tras los 27 años que transcurren entre la primera y última edición de este primer acercamiento a la literatura como autor, atestiguamos una declaración de fe y una declaración identitaria para su obra. Aquel hombre de ciencia que en 1989 se atrevió a publicar un libro de ensayos literarios y lo presentó apoyado por Juan José Arreola, ahora se proclama como un ente que encuentra su mejor espacio en la ficción. La literatura había hecho su labor en nuestro querido doctor Vicente. 2. Las charlas del doctor Vicente Preciado embelezaban a quienes le conocimos. Pues bien, a través de este libro podemos reencontrarnos con él, con sus enseñanzas, con su elegante sentido del humor, además de los temas que le apasionaban: los libros, la literatura, Arreola, el vino, Cristina Pérez Vizcaíno, el lenguaje, Zapotlán, López Velarde y la muerte, por citar algunos. 3. Todos los que compartimos instantes con él reconocimos en el doctor Vicente Preciado a un gran docente, a un gran hombre de ciencia, al creador de una técnica odontológica, al humanista generoso, el lector atento, el sibarita, el bibliófilo, el viajero infatigable, y es necesario que comencemos a explorar y a divulgar con más ahínco la faceta del autor literario. Hagámosle el homenaje de reconocer el valor de su obra literaria y logremos así que ésta perdure. Y me gustaría leerles un ensayo, bueno, es uno de los breves ensayos, el último que integra este librito. Son textos breves, que también es algo pues muy interesante de estos textos porque tienen muchísima información, hacen que reflexionemos a lo largo de todo el día después de leerlos, pero pues precisamente a propósito de esta brevedad me permito compartirles el último, que se titula Alegoría. Algún día escribiremos desde una edad sin sombras. Nuestro lenguaje estará libre entonces de las plúmbeas opacidades y de los párpados narcóticos, Ramón, que tantas veces nos impidieron ver con claridad. Algún día escribiremos con perfección el texto original. Cuando esto suceda, la palabra será tan límpida y tan ligera que podrá levantar el vuelo al menor soplo del pensamiento. Todos nos comprenderemos al fin. No habrá gramática parda ni voces en tono menor. Todos seremos hermanos de palabra y pensamiento. Entenderemos al ave que canta bajo la comba azul del firmamento. Descifraremos el hondo silencio de una noche constelada, el fatigado idioma del sagrado palimpsesto será familiar a nuestro oído, como una antigua canción de cuna. La arrogancia y la vindicta ya no podrán hacernos daño, tampoco las palabras inútiles. Seremos impasibles por el frente y las espaldas, y si nos hiere en el costado, brotará agua. Solo agua, porque la sangre se pondrá a orear en la aguda lanza de Longinos, bajo el sol de mediodía. En cada llaga surgirá un ala de querubín, el día que escribamos desde una edad sin sombras. Ese día yo también podré ver de frente la rosa intacta, la flor invicta, la numérica rosa que Dante imaginó formando con sus pétalos un cielo unánime. Entonces volveré a ver sus ojos en donde el alba hospedó su primera luz. Ya no estaré solo. Pase lo que pase, siempre estará a mi lado. Así lo prometió. Ya no tendré miedo de enfrentarme a la longitud del olvido, ni a la húmeda tiniebla de la fosa, ni a los estáticos pantanos en donde la voz se oxida, ni a la monotonía tediosa de los monólogos contemplativos.
el día que escribamos desde una edad sin sombras, la letra ya no padecerá el régimen de nuestro pulso, formulando silogismos y trazando injurias. Y no erigiremos altares a la deidad prosaica en el inextricable bosque del idioma, allí donde nuestra bastarda incuria oficia complicados ritos, en donde la negligencia y el solecismo parecen formas del desdén. El día que escribamos desde una edad sin sombras, seremos diferentes a lo que ahora somos. Porque si el presente es sombrío y el futuro también, no debemos olvidar que el amor es todavía más fuerte que el olvido, la tolerancia más fuerte que el rencor, y que las sombras no prevalecerán, porque en el corazón del hombre de buena voluntad arde la luz de la primera aurora universal. Agradecemos a la maestra Claudia su participación. Ahora le cedo la palabra a Azucena Godana, quien nos hablará de la obra Estos 75. Buenas tardes. Un gusto estar aquí y compartir con ustedes. Voy a tomar la voz de mi maestro y sus palabras, porque él nos decía: el mejor homenaje que se le puede hacer a un escritor es leerlo. Entonces, yo creo que si empezamos a dejar la figura de Vicente Preciado Zacarías como una figura humana, que ya es limo, como decía él, aunque suene mal, pero es la verdad, somos huesos. Entonces, y empezamos a adentrarnos a ese personaje literario que tiene mucho que decirnos y que siempre va a estar ahí para encaminar nuestras lecturas. Yo creo que ese es el sendero, ese es el camino. Yo preparé un breve texto y bueno, pues le voy a dar lectura. Asfódelos y Edelweiss. Los prados asfódelos son un lugar que en la mitología griega está reservado para las almas de aquellos que vivieron una vida en congruencia, que fueron ecuánimes en su percepción del bien y del mal. Es un lugar que no se parece a ninguno. Lucientes ampos de anfódelos son la alfombra que aquellos pies surcan, en los que se apoya la brevedad del alma. Estando allá, entre el érebo y el tártaro, el peso de la carne tal vez ni siquiera sea el recuerdo de esta vida. Los campos asfódelos son también asignados para quienes fueron mediocres y pasaron inadvertidos, los que se conformaron y se dejaron. La primera vez que leí la palabra asfódelos fue en el ensayo titulado Ana Frank en la prepa, incluido en el libro Estos 77. Su autor, Vicente Preciado Zacarías, narra su estancia en Ámsterdam y una visita guiada a la casa de la autora. La etimología de la palabra Edelweiss viene del alemán Edel, que significa noble, y Weiss, que significa blanco, y hace referencia a la pureza. Su definición sería pureza noble. Desconozco si en realidad, cuando mi maestro visitó aquella casa, sobre la escalera los niños polacos habían dejado ramitos de asfódelos y Edelweiss, como escribió en su texto. ¿Se puede conocer a una persona a través de su escritura? Yo no sé si llegué a conocer al que fue compañero de mi abuelo paterno cuando juntos dieron clases en la prepa y sumaron esfuerzos para fundarla precisamente aquí, en esta casa que ahora lleva su nombre. Tampoco puedo asegurar que lo conocí cuando en mi infancia corrí con mi locura e imprudencia de 8 años por los rincones de su morada y me adentré a aquel pasillo que me condujo a una terraza. Ese instante mirando al doctor es el más vivo recuerdo que tengo de mi padre. Su mano estaba encima de mi hombro y juntos avanzamos, mi padre y yo, mientras Vicente Preciado nos invitaba a entrar a su casa. Así es la memoria, así son los recuerdos. No supe si aproveché
todas las horas y los días que fueron nuestros en el aula de clases. O cuando regresé en repetidas ocasiones a su comedor y siempre me recibió con un buen vino de mesa y una cátedra literaria que se extendía en cada encuentro. No sé si conocía a mi maestro. Al leerlo, vuelvo a su casa, a su trattoria. Es el lugar donde te tratan bien, decía Arriola. Tenemos una plática pendiente en el comedor, en el ónfalos de Vicente, mientras observo a través de su ventana. Al fondo está la terraza y él platica conmigo. Al leerlo, también lo escucho en la congregación de un aula de clases, de pie y de frente. Al leerlo, veo las calles y la plaza de Zapotlán, veo mi barrio, descrito por sus ojos. Al leerlo, conozco las librerías en Argentina, las exclusivas y las de viejo. Bebo el mejor vino en la Ciudad de México y en Guadalajara, y conozco la mejor prosa de Ramón López Velarde, y me presenta a los escritores que ha leído a lo largo de su vida. La escritura de Vicente Preciado Zacarías tiene una dirección clara, la literatura, pero no es una zona, un lugar o un destino de llegada, es un trayecto que está presente en cada uno de sus escritos. Hay acompañantes en ese recorrido, son sus temores, sus más íntimos miedos a la vida, a existir, a olvidar, a recordar y al último suspiro del ser. He percibido su inquietud de saber qué palabras se cruzan por la mente en el instante de la muerte, la palabra sin edad, y he notado su incertidumbre cuando se asoma el otoño y su asombro por las mujeres otoñales. Hay un eco que siempre se evoca con nitidez. Juan José Arriola nos habla a través de la voz de mi maestro. Es el estruendo cuando pisamos y cruje el piso. Está a nuestro lado, nos ha puesto la mano en el hombro y nos sigue. Somos nosotros quienes marcamos la ruta, porque quiere que vayamos por nuestro propio camino. Así es el hábito lector. Cada quien lo alimenta con sus preferencias literarias. Pero Vicente Preciado Zacarías tiene las mejores. Las comparte con sus lectores y son el hálito que respiramos en cada uno de sus escritos. En alguno de sus breves ensayos menciona un libro que Arriola le regaló en 1985 y del que postergó su lectura tan solo 23 años. Así son los libros, dice mi maestro. Lo estaba reservando para un momento de paz y sosiego, que no le había llegado en todo ese tiempo. Así me siento cuando leo a Vicente Preciado Zacarías, sin paz y sin sosiego. Porque la lectura no es un paraíso en el que vamos a encontrar la tierra prometida. Es más bien una especie de caverna a la que vamos a volver con los ojos vendados, sosteniendo una vela que se puede apagar con el más tenue soplo de la distracción. Y digo volver porque la lectura es regresar al vientre materno y romper con lo ya establecido. Es donde chocan nuestros aciertos y nuestras más férreas afirmaciones. Las palabras de mi maestro son ese atávico impulso de sobrevivencia para encontrar en los libros el significado mismo de la existencia humana. Leerlo es un viaje en espiral del que partimos desnudos. Dejamos los ropajes y caminamos con una mano al frente cubriéndonos. Al terminar de leerlo, olvidamos el por qué era tan importante revestirnos, intuyendo tal vez que la mente desnuda es la razón de nuestra verdadera vergüenza. No puedo saber si existen dos secciones en los campos asfódelos y si en alguno de ellos encajaremos por nuestra mediocridad o por nuestra mesurada existencia. Tampoco puedo imaginar en dónde quedó la voz de mi maestro. Su cuerpo ahora es limo, como el de mi padre, como el de Arriola. Así son los cuerpos. Podrán diluirse en un suspiro, como el de cualquier ser vivo que pise esta tierra. Pero a diferencia de aquellos que se mueren,
Los escritores no lo hacen. Nos queda su literatura. Nos quedan las palabras y tal vez la curiosidad de buscar en el diccionario el significado de aquellas que no conocemos y que taladran nuestra más escueta ignorancia. Espero algún día tener de cerca un Asphodelo y un Edelweiss, sostenerlos en mis manos. ¿Qué palabras me susurrará Vicente Preciado Zacarías mientras ambos depositamos nuestros ojos en ellas? Gracias a José. Ahora toca el turno a José de Jesús, quien nos hablará de la obra Lo Sacro en Juan José Arriola. Gracias, Carmen. Muchas gracias también a todos los presentes por haber tomado el tiempo de estar aquí acompañándonos. Para los fines de esta presentación, yo también traje un texto, es un texto breve. Este texto quiere contravenir el sentido común que dicta que don Vicente Preciado es más un maestro oral que un gran escritor. En diferentes charlas, en especial con el maestro Ricardo Sigala, hemos comentado eso, de que a Vicente se le suele conocer más por su faceta de maestro oral que como tal, como un escritor. Y diríamos aún más, que incluso no se estudia a don Vicente, no se estudia aún a don Vicente, y entonces creo que el texto tiene esa función, al menos tiene esa pretensión de ser un punto inicial para comenzar a estudiarlo. Bien, paso a la lectura. Se titula Acercamiento crítico a la prosa de Vicente Preciado Zacarías. Ricardo Sigala, en comunicación personal, me ha dicho que Vicente Preciado es más conocido por su faceta de maestro oral que por su obra estrictamente literaria. Sostener esta idea es comprensible, pues bastaría haber escuchado en vivo a don Vicente, bastaría haber sido testigo de esa voz que siempre desprendía un elocuente caudal de conocimientos literarios, históricos, filosóficos y científicos. No es una rareza, entonces, que esa faceta suya sea predominante en el imaginario local. Pese a esto, decir que la órbita literaria de Preciado Zacarías se reduce a su dimensión puramente verbal es una señal inequívoca de ignorancia. En un ensayo denominado La carretilla alfonsina, Gabriel Said reivindica la que él considera la mejor prosa del mundo, y la define así: es un resultado sorprendente que este genial investigador, habla de Alfonso Reyes, disimuló en la transparencia, un vehículo inesperado que le robó a los dioses y que vale infinitamente más que los datos acarreados. Algo esencialmente similar puede señalarse de la prosa de Preciado. Quien indague con algún rigor en la escritura de estos 77, en ficcionario, en prólogos para obra publicada y en la presencia de lo sacro en la obra de Juan José Arriola, podrá encontrar también esa transparencia que engaña al incauto y que obedece a la maestría del escritor que gobierna el arte de expresar ideas difíciles y elevadas en términos claros y precisos. Pero además de esa aparente transparencia, prodigio aprendido acaso de Arriola, la escritura de Preciado comparte otras características con la prosa alfonsina. El académico Alfonso Rangel Guerra señala en su artículo La esgrima del ensayo que la prosa de Reyes, más que mostrar una corrección cabal en el manejo de la lengua española, contiene otros valores implícitos. Este autor habla de una belleza inefable, cuyos fundamentos son, según sus términos, una conjunción de valores fonéticos y semánticos contenidos en las palabras mismas y en los valores procedentes de su espíritu, de su universo interior. Hoy, 11 de mayo de 2022, podríamos decir que la fonética y la semántica estaría ejecutada en un particular ritmo de notable cadencia,
en la eufonía del conjunto, en la elección de la palabra justa y en la adjetivación inteligente. Cosa distinta y no menos compleja es definir ese universo interior del que habla el académico, pero tal vez sería esa representatividad de la que habla William y que corresponde a los temas que obsesionaron al escritor. Sé que esta perspectiva es inédita, riesgosa, tal vez en algún punto inexacta. Diré por ello que mi pretensión no es arrojar certezas inamovibles, sino ensayar puntos de anclaje, visiones críticas y material comparativo para estudiar la obra del maestro. Formulada la teoría, se puede afirmar que la prosa de Vicente Preciado contiene algunas características de modo similar a como se encuentran en Alfonso Reyes y en ciertos escritores de esa estirpe. Un análisis pormenorizado excede los límites impuestos para esta intervención, pero tal vez algunos ejemplos ilustren nuestro planteamiento. Como me tocó hablar sobre la presencia de lo sacro en la obra de Juan José Arriola, omitiré algunos pasajes encontrados en Estos 77 y el Ficcionario. Comencemos, pues, citando algunos ejemplos. Al inicio de este artículo, publicado primero en la revista Hispamérica de la Universidad de Maryland y después editado por Puerta Abierta Editores en 2018, el maestro Vicente introduce el tema de la siguiente manera. Abro cita. Se han escrito notables semblanzas a propósito de Juan José Arriola y su obra. Algunas de ellas están incluidas en los prólogos de sus obras. La semblanza que realiza Felipe Garrido a propósito de Arriola en el prólogo a su narrativa completa es notable. Lo mismo que la de Saúl Gurriel a las obras. La más serena, profunda y poética que se ha escrito acerca de la vida y obra del escritor zapotlense está en el prefacio de Dante Liana a la versión en italiano de Confabulario, con traducciones de Vía Ocno y Cristiano Lara. El lector atento pudo haber percibido esta transparencia alfonsina en el cuadro, y con suerte pudo percibir también esa cadencia del lenguaje, esa disposición del conjunto tampoco habitual en los discursos académicos. Este pasaje, aún siendo parte de una publicación académicamente normativa, expresa al mismo tiempo esa gracia difícil de definir, por medio de la cual el lenguaje absorbe elementos no necesarios para la estricta comunicación, elementos que otorgan al conjunto una nueva envoltura y que en rigor lo legitima como texto literario. Pero tal vez lo más interesante de esta primera página sea el comienzo del segundo párrafo. En la frase rectora, Vicente Preciado, haciendo gala de su proverbial elegancia, desliga su trabajo académico de la categoría más amplia de semblanza y se sitúa en una posición más modesta. Abro cita. Juan José Arriola señalaba, ya todo está dicho en la literatura. Por lo tanto, este trabajo, más que una semblanza, pretende ser un acercamiento hacia un perfil categórico de Arriola, un asombro a su inclinación religiosa que ha sido muy poco comentado. Disimulado por una aparente prosa impersonal, aparece aquí un indicio del universo interior de Vicente Preciado, indicio que nos revela en algún punto un humanismo de tonalidades irónicas. Tal como lo hace Reyes en tantas ocasiones, Preciado arroja una idea controvertida citando a una autoridad, y lo hace en una publicación formal, de esas que nos decía el maestro Vicente que eran rígidas, duras, imposibles de regular con ideas poco sustentadas, y en las cuales, teóricamente, ninguna opinión debe ser gratuita. Aún así, el maestro Vicente desarma con esa frase casi inofensiva, notablemente irónica, toda la crítica a veces ostentosa sobre Juan José, acusándola sarcásticamente de haber dicho ya todo, de haber elucidado finalmente la clave de la literatura reunida. En el canon occidental, Harold Bloom, refiriendo a Platón, habla de una ironía casi inadvertida en algunos pasajes de los diálogos, que aparece justo cuando el sabio de Atenas se pone más serio.
Algo análogo sucede con Vicente Preciado, y este no es el único ejemplo que podemos encontrar a lo largo de su obra. Me hubiera gustado hacer una exégesis más detallada y completa, pero el tiempo me permitió. Bastará mencionar que en este texto solo intenté dilucidar alguna dimensión de aquel elogio que Fernando Carlos Bella arrojó en el prólogo a Personal. Hablando de la prosa de don Vicente, el filósofo médico de la Universidad de Guadalajara nos dice: su escritura es distinta y en su modo de enfocar los temas no degrada a nadie. Llega en soledad a sus propias cumbres y son de gran altura. Esta apreciación, como de más justa, supuso para mí un reto crítico, y aunque faltarían muchas páginas de análisis para justificarla cabalmente, todo aquel que haya dedicado algún esfuerzo a la investigación literaria sabrá que de alguna manera debemos comenzar a ensayar hipótesis y despejar dudas. Digo esto, entre otras razones, porque los estudiantes de la licenciatura que el maestro fundó tenemos una labor pendiente. Si Arriola escribió la mejor prosa de ficción del sur de Jalisco, Vicente Preciado es el hacedor de la más lograda prosa ensayística de nuestro entorno. Y esto, si se me permite decirlo, no es un logro menor, y amerita el estudio y la reflexión, y por lo menos le dejo una tarea: la de educarnos para leer y estudiar a nuestro generoso maestro y poder así apreciar con un criterio más justo su irrefutable valía literaria. Gracias, José de Jesús. Vamos a cerrar las participaciones con el maestro Ricardo Cigala, que nos hablará del libro Prólogos para la obra publicada. Gracias, Carmen. Gracias a todos los compañeros de la mesa. Voy a aprovechar que tengo el micrófono para decir unas cosas que no estaban contempladas en mi participación. Lo primero es esa lluvia que apareció. Siempre que yo conversaba con el doctor Preciado o lo leía, sentía que entraba a un remanso en la hostilidad del mundo. Aparecía ese remanso, ese cambio en la forma de estar en el mundo, y bueno, ahora parece que su espíritu se ha manifestado. Decía hace unos minutos que nunca, en casi 30 años, había sentido un calor tan intenso en Ciudad de Guzmán, y bueno, parece que el espíritu viene y nos da un remanso, ¿no? Y quizás esta manifestación que yo quiero imaginar, quizás de manera ingenua e ilusa, del personaje que hoy homenajeamos, es posible esa manifestación de su espíritu en forma de árbol, porque esto que estamos haciendo es una situación particular. Durante muchos años yo platiqué con el doctor Preciado en mi deseo de que estudiáramos su obra, de que hiciéramos conversatorios para comentar sus textos, y él no quería, decía que eran más importantes los demás textos, los de Arriola, los de Cristina Pérez Vizcaíno, los de todos aquellos autores que él publicó. Incluso decía que era más importante las nuevas generaciones. Ahora nos dimos esta libertad de hablar sobre su obra. Se ha dicho ya varias veces en la mesa que es una deuda pendiente, y gracias a los esfuerzos de varias instancias podemos estar aquí haciendo esto. De momento yo lo pensé, pero después me encontré que mucha gente quería hacerlo también. Entonces evito revolver el tema de la mesa con el tema, digamos, oficial, institucional. Lo voy a hacer ahora porque lo considero pertinente. Gracias a varias instancias que se reunieron para que podamos hacer esto, pues hemos logrado un par de jornadas muy interesantes. El Departamento de Artes y Humanidades, la doctora Elvia, nos ha apoyado muchísimo con esto. Entonces,
un reconocimiento público. Igual Cultura del Ayuntamiento de Zapotlán, aquí está Norma Paredes, que también me buscó muy pronto para que conjuntáramos esfuerzos, entonces muchas gracias también. El Centro Cultural José Rolón, aquí está Didi, principalmente por el contacto, y Adira también, para que pudiéramos tener la orquesta. Y entonces, bueno, eso se hizo gracias a todos los esfuerzos y sobre todo la voluntad de tener una casa llena de gente que quiso venir por su voluntad, de gente que quiso escuchar esto, que quiere conversar, porque vamos a conversar después de esto, ¿no? Así que bueno, ya se acabaron mis 10 minutos, ¿verdad? Ya me voy. Voy a abrir esto. La idea, como ya se dieron cuenta, original es que cada uno de nosotros hablara de un libro del doctor. No son los únicos libros, del doctor hay otros, pero estos son los que podemos decir que íntegramente están escritos por él, porque mucho de la generosidad del doctor consistía en publicar libros de otros, ¿no? Entonces, ya hablaremos de esos otros libros. Quisimos tener un orden cronológico de participaciones, de ensayos, diccionario, que fue su primer libro. No estamos excluyendo su libro de texto de odontología por razones obvias, porque no tenemos autoridad para hablar de eso. Pero bueno, después viene estos 77. Más tarde se publica el libro del que habló Chuy, que es La idea de lo sacro de José Arreola. Y su último libro, Prólogos, palabra publicada, que hizo Ariana, que está aquí con nosotros. Ella fue quien compiló, y bueno, me da gusto ver a Bere aquí atrás. También ella trabajó con su abuelo haciendo un libro que nos gustó mucho. Bien, como soy muy emotivo, preferí escribir de manera con cierta distancia sobre este libro, y voy a proceder para terminar pronto y después continuar con el diálogo. El libro Prólogos para obra publicada, 1974-2020, del doctor Vicente Preciado Zacarías, me sirve antes que nada para hablar de un rasgo de su personalidad y de sus alcances como escritor. Para comenzar, hay que decir que este volumen, en apariencia tan poco ortodoxo, ¿a quién se le ocurre hacer un libro de prólogos? Parte de una tradición muy específica, la de libros como Prólogos con un prólogo de prólogos y Prólogos de la Biblioteca de Babel, ambos de... ¿Soy yo? ¿Estoy haciendo corto? Ambos de Jorge Luis Borges. El primero, es decir, Prólogos y un prólogo de prólogos, derivado de la colección Biblioteca Personal Jorge Luis Borges, y el segundo de una serie de libros de literatura fantástica. Borges, en su enorme talla intelectual y su genialidad fuera de serie, en muchos momentos recurrió a géneros menores de la literatura para la construcción de sus obras. En muchos momentos recurrió y los llevó a realizaciones sin precedentes, los dignificó y los incorporó a los podios de la literatura universal. Eso hizo, por ejemplo, con el género policíaco, el fantástico y, por supuesto, con los prólogos. Sabemos del pudor de Vicente Preciado ante sus reconocimientos y sus obras. Era discreto y se esforzaba porque estos pasaran inadvertidos. El maestro dedicó su vida a publicar los libros de otros y sobre otros, en tanto que su obra, que fue abundante y de innegable calidad, era dejada al margen de sus presentaciones públicas. Incluso se negaba a que sus libros se pusieran a la venta, siempre como un gesto de humildad. Seguro, por eso también fue prolífico en la escritura de prólogos,
que es una forma de ubicarse al margen, de redireccionar los reflectores a los otros, en este caso, a los autores de los libros que prologó. Al igual que Borges, Preciado logró en muchos momentos hacer de este género, en apariencia retórico o utilitario y para muchos menor, textos de gran realización intelectual y literaria. En ellos puso sus mejores dotes de lector, de ensayista, de narrador, de escritor de prosa especulativa y de muy amplios registros que abarcan desde la prosa informativa y la académica hasta la literaria y la abiertamente poética. Un buen ejemplo de esa escritura poética nos acaba de leer Claudia hace unos instantes. Este libro, Prólogos, tiene la virtud de mostrar una radiografía intelectual del maestro. Es una historia de sus intereses, de sus inclinaciones intelectuales, de sus referentes, de sus filias y sus fobias, de su capacidad de escribir sobre cosas tan diversas como la literatura, la endodoncia, la educación y la historia. La escritura puesta en estos textos no representan la programada construcción de un personaje llamado Vicente Preciado. Por el contrario, es la muestra del personaje que se construye no por voluntad, sino por las circunstancias temáticas y formales del libro prologado. Podría decir que se trata de un mosaico que delinea un rostro captado al paso, sin tiempo para posar y dar una imagen prefabricada. Pienso, pues, que aquí encontramos un retrato o una serie de retratos fieles del autor, más allá de aspiraciones o de posibles poses. Es posible que en estas páginas veamos al Preciado más espontáneo y natural, al autor confiado en que no es él el protagonista, a lo que siempre aspiraba, aunque temo decir que en esto último pudo haber fallado, pues en más de una ocasión escuché decir, incluso autores de libros que el doctor prologó, que el prólogo del doctor era mucho mejor que el volumen completo. Varias veces ocurrió, estuve presente en la FIL, donde se presentaba un libro que decían, solamente hablaban del prólogo del doctor y lo demás no lo tocaban en toda la presentación. Y después los autores lo comentaban con gran orgullo. En fin. Pero este solo es un rasgo anecdótico en torno al libro que hoy nos convoca. De los 34 escritos que conforman el volumen, el tema más abundante es el de la literatura. Una tercera parte están destinados o dedicados a libros literarios, lo que demuestra el mayor interés de nuestro autor, o por lo menos el área en la que era más asociado y, por supuesto, requerido para hacer prólogos. El resto de los textos del libro van de la ciencia odontológica a la historia regional, la educación, los epistolarios, el ajedrez, el vino, que creo que es uno de los grandes textos del doctor, ese prólogo al vino, Baco en Zapotlán, entre otros muchos temas. El doctor Preciado Zacarías decidió que este sería su último libro publicado en vida. Y digo en vida porque muchos esperamos sus libros póstumos. Y esta situación de que haya sido su último libro guarda un rasgo o un guiño de connotaciones simbólicas. Pienso en la teoría de los ciclos de los griegos, es decir, el final asociado con un principio. Todo prólogo es un inicio, y en el caso de la suma de los del doctor, son un final, una forma de decir que el final es una posibilidad de otro principio. También esta idea implica el símbolo de la tradición cristiana, en la que Jesús es alfa y omega, es decir, principio y fin, y la totalidad. Me detengo en esta idea y me encuentro que la primera frase del libro de Prólogos, que es en realidad un párrafo completo, esa frase
y está escrita como un énfasis, y dice: cuando los hombres comenzaron a perder la memoria, inventaron los libros. Tenemos la idea del fin de algo que engendra un nuevo orden. Ante la pérdida de la memoria, nace el libro. En ese momento, en 1974, y prologando La hija del bandido, otro texto fundacional, otro símbolo del inicio de nuestra tradición literaria, Vicente Preciado estaba comenzando a escribir este libro. Probablemente él no lo sabía, pero lo que sí es que estaba abandonando su condición de ser ágrafo. Pasó el Vicente Preciado que no escribía, murió para nacer el Vicente Preciado que empezaba a escribir. Quiero remitirme al final del libro de Prólogos. Cuando termina el último, Preciado recurre a un tono apocalíptico, otra expresión del final, en la siguiente expresión, cito: este libro sale a la luz pública en uno de los momentos más sombríos que han vivido ciudades, pueblos e instituciones de la nación. Y agrega: y precisamente en este tiempo de tinieblas aparece este libro. Como vemos, se insiste en la idea manifiesta de que todo panorama oscuro y necrótico, una palabra de él, puede engendrar algo nuevo y benéfico. El tiempo sombrío al que se refiere es la reciente pandemia que asoló a nuestro planeta, y el libro del que habla es Indicios. Pero también pudo ser el propio libro de prólogos que se generó y publicó a la par que el de Indicios. Aquí me enfrenté a un problema que enfrentamos todos los que escribimos: cómo terminar este texto. Escribí dos finales y voy a leer los dos. El primero dice: tengo para mí que tras el último libro del doctor Preciado, también tras su muerte, la novedad que nos espera aletea en las páginas de sus libros, que han sido poco leídos y estudiados. También creo que el futuro está en las miles y miles de páginas que durante décadas publicó en los periódicos locales y que no estarán a nuestro alcance mientras no se materialicen en forma de libro. Tenemos esa deuda. También creo que la novedad está en la continuación, también la continuación de este ciclo pudiera estar en la gestación de la nueva literatura de Zapotlán, en la que tantas expectativas tenía. El otro final dice lo siguiente: no quiero terminar esta intervención sin citar la última frase del volumen de Prólogos, porque concentra mucho de lo que he dicho y no requerirá explicaciones. Esa frase tiene toda la poesía propia del doctor Preciado, aunque está cargada de una intensidad y es una frase descarnada. Él define a un libro y dice, utiliza esta metáfora: este libro es la aparición cabalística que nos da a beber el resplandor de un faro, como el que vio Velarde en el sitio donde estuvo el corazón, en el esqueleto bien amado. Y eso es lo que quería compartir hoy con ustedes. Gracias. Agradecemos la participación del maestro Ricardo Cigala y vamos a iniciar el diálogo abriendo la sesión de preguntas y comentarios. ¿Alguien quiere? Estamos aquí en la mesa. ¿Alguien de aquí de la mesa quiere iniciar el diálogo? Bueno, decir que el plan de leer estos textos, que queríamos poner más breves pero se nos extendieron,
era como poner en la mesa algunos temas para a partir de esos temas tener pretexto de conversación, pero también se puede hablar de otros temas que no hemos mencionado que ustedes podrían pues proponer, ¿no? Así que pues sean bienvenidas la posibilidad de la conversación. Preguntas para cualquiera de los que estamos en la mesa, o que no sean preguntas, solo comentarios. Yo quiero insistir en que el objetivo principal de estas sesiones es que Vicente Preciado no solamente fue un maestro de la oralidad, que daba discursos, que daba clases excepcionales, sino que escribió páginas de altísimo nivel literario y no nos hemos detenido en eso. Pero creo que aquí hay una pregunta, un comentario. Yo se lo digo. Lo vas a contestar. Pues yo quería, pues más que nada agradecer pues, de que nos dieran esta oportunidad de conocer muchos de una fracción de los muchos trabajos que nos ha dejado el profesor. Yo pues lo conocí en su faceta pues, de maestro por lo menos un par de clases y la verdad aunque fue muy mínima de todas sus lecturas, pues lo que lo conocí ha llegado a calar muy en mí, al punto de que es uno de los pilares por los que hoy en día me sigo esforzando, me sigo estudiando, sigo de pie, estando en la bella carrera que es Letras Hispánicas. Así que les doy las gracias por permitirnos escuchar muchas gracias. Gracias. ¿Quiere comentar algo al respecto sobre la influencia de...? Adelante, Francisco. Gracias. Pues yo tampoco quiero preguntar algo, hacer un comentario que me parece muy bueno lo que tú decías. Va a ser aquel que está fallando. ¿Lo cambiamos? Tiene efectos especiales. Porque haces una invitación a que los estudiantes de letras busquemos al preciado escritor, justo como menciona el profesor Sigala. Pues el doctor era más bien conocido por su oralidad, por su oralidad más que nada, y cómo impartía sus clases y lo rico que eran sus clases. Y pues me parece valioso que hagas esta invitación porque justamente Vicente pues no ha tenido ese reconocimiento como escritor. Y pues ya, solo eso. Gracias. Yo tengo dos preguntas. La primera creo que es un poco subjetiva y tal vez pudiera contestármelo cada una de las personas en el panel. ¿Cuál creen que es el libro de Vicente Preciado Zacarías? ¿Y por qué creen que su obra escrita ha estado viviendo siempre bajo la sombra de la gran oralidad del maestro? Gracias, Andrea. ¿Quién quiere responder? Adelante. Gracias. Yo creo que no podemos, como no podemos escoger un libro por su portada, no podemos definir un ensayo o un escrito del profe Vicente. Yo sí creo que debemos permitirnos leer su obra. Por ejemplo, en este libro están 77 ensayos, que yo le comentaba en la mañana al maestro Sigala en su programa Cumbres de Babel, que a mí no me parecía que fueran ensayos, más bien parecen como crónicas.
y siempre el personaje de Vicente Preciado está allí, ¿no? Se asoma y nos cuenta sus intimidades, cosa que jamás el profe hacía en un aula de clases. Él era muy recatado y tenía como ese gran peso encima de preservar una figura. Y la otra pregunta, ¿cuál era? ¿Cuál es el libro? La razón. La cuestión de Arriola. Por la que prevalece en las sombras, ¿verdad? Su obra frente a la pluralidad. Sí, ¿por qué su obra literaria no es conocida? Porque él así lo quiso. Él así decidió primero no hacerlo tan público. En el escrito del profe del profe Ricardo, se puede más o menos vislumbrar eso. Él se sentía incómodo hablando de sí mismo en la oralidad. Si ustedes se meten a los ensayos de aquí, van a descubrir que él les revela muchas cosas. Entonces, pues por eso yo creo, porque él guardaba para sí muchas compartía su literatura, su vida, y siempre estaba el eje transversal Juan José Arriola en sus escritos. ¿Alguien más quiere responder a este par de preguntas? Bueno, respecto a la pregunta de cuál es el libro del doctor Vicente, yo creo que es como si él intentaras preguntarle, ¿no? O le pidieras que solamente hablara de un libro. El doctor Vicente todo el tiempo estaba platicando de diversos libros, de temas literarios, de personajes, de autores, y así como me parece que podíamos encontrar esa variedad en su discurso, tanto oral como escrito, si bien tenemos como un parteaguas, considero yo, hace rato que mencionabas a la presencia de Arriola, yo creo que la figura de Arriola quizás fue algo que lo ayudó a impulsar esta primera etapa de cambiar un poco esta escritura de textos científicos, que justamente lo mencionábamos hace un momento. Brevensayos o participaciones o el ficcionario no es su primer libro. Incluso uno de sus textos científicos era utilizado como un libro en las facultades de odontología a nivel latinoamericano. O sea, eso fue antes de que él comenzara con esta travesía de ejercer la literatura ya como autor. Entonces, pareciera que a través de este primer texto, indagando, yo les recomiendo que busquen. Por ejemplo, a mí encontré este texto donde encontramos toda la cronología, ¿no?, sobre el libro que está en la Gaceta del Pusuri, que les lo aquí nuestro estimado maestro Sigala, en la que él dice que, ¿cuál es el título? Déjame recordar, La ruta de un clásico zapotlense. Bueno, él vaticina, ¿no?, que este libro se va a convertir en un clásico que se reedita en muchas ocasiones, tal como ocurre con otras obras como pudiera ser La hija del bandido o quizás Zapotlán de Guillermo Jiménez. Y en Brevensayos tenemos textos breves, pero que son muy amenos. Así como decía Azucena que ocurre en estos 77, aquí también encontramos narraciones en primera persona y algunos fragmentos que nos hacen esbozar una sonrisa desde el inicio, ¿no? Por ejemplo, recuerdo un texto, no lo voy a decir exactamente tal cual, pero que dice algo así al comenzar, algo como he vuelto a pecar, ¿no? He deseado el libro ajeno de nueva cuenta. Y entonces comienza a explicarnos qué es lo que él tuvo que hacer para conseguir un libro, ¿no? Todos los vericuetos de cartearse con libreros de Argentina, de estar intentando por todos los medios posibles conseguir un ejemplar. Entonces vemos estas partes que nos muestran justamente, les decía, los textos aparecieron primero a manera de columna en un periódico,
y el texto, el encabezado de la columna era un guioncito, pasiones. Entonces ahí nos participa el doctor Vicente esas pasiones, qué es lo que a él particularmente le interesa. Y allí vamos a encontrar pues, un compendio cultural muy importante en el que por supuesto también encontramos ahí la presencia de Arreola, las pasiones de Arreola, las pasiones del doctor Vicente que vuelve suyas a través de esta amistad. Encontramos también el amor del doctor por Zapotlán del Grande, por diferentes personalidades, y creo que en toda la obra pues es algo que vamos a encontrar de manera constante. Entonces yo también, al igual que Azucena, les recomiendo que revisen todos los textos que les sea posible encontrar. Hay algunos en la biblioteca, pero por ejemplo yo estaba revisando, no tenemos en biblioteca. Es el primer libro literario del doctor Vicente, ojalá que en breve se pueda conseguir. Y pues ahí está la invitación a que ustedes mismos lo descubran y nos cuentan luego. Yo quisiera. El doctor Sigal. Paciente Sigal. Sobre las preguntas de Andrea, ciertamente es una pregunta subjetiva, ¿no? Y la respuesta tendría que ser también subjetiva. Yo pienso en los estudiosos de la obra de Arriola, pensarán que el libro, con mayúsculas, de Vicente Preciado, es lo sacro en la obra de Juan José Arriola. O aquellos que les gustan las curiosidades o aspectos anecdóticos sobre Arriola pensarán en Apuntes de Arriola en Zapotlán. Aquellos lectores interesados en el microensayo, que es, por cierto, hoy en día está muy de moda eso, y Preciado publicó este libro hace casi 40 años, dirán, ficcionario, ensayos, participaciones, es el gran libro, ¿no? Los fanáticos de Borges que les interesan los prólogos, pues pensarán que los prólogos, así que los lectores del periodismo cultural dirían estos 77. Cada lector tendría su libro en torno a sus intereses, por supuesto. Aquí lo que me llama la atención es que Vicente Preciado fue un ser múltiple, proteico en el sentido de la mitología griega, que no lo pareciera, pero al mismo tiempo que fue un científico reconocido, pues era un humanista acercado mucho a la literatura, al poético, a la creación, lo cual no representaba un conflicto para él. O sea, él nunca dejó de tener un pensamiento, una visión objetiva, o por lo menos una aspiración objetiva como la de la ciencia. Por eso simpatizaba tanto con la filosofía también. Así que sus intereses son muy variados, múltiple, y eso está en su obra, ¿no? Yo creo que el libro de Vicente Preciado es una abstracción, así como Walt Whitman llamó a todos sus libros con un solo título, Hojas de hierba, o Arroz, a todos sus libros les llamó poesía vertical, o ese anhelo no logrado de Arriola de llamar a toda su obra vocabulario total. Preciado comenzó a escribir su obra desde aquellos años 70, en que hizo sus primeros ejercicios de escritura, no solamente literaria, hasta el último texto que firmó, que fue en el año pasado, ¿no? Así que Borges pensaba que todos sus libros eran un capítulo de su obra, o sea, que todos sus libros en realidad formaban un solo libro. Yo creo que esa es la idea que podemos manejar con Vicente Preciado. Todos sus textos forman parte de un enorme libro, que probablemente se llame Participaciones, o que probablemente se llame no sé cómo, ¿no?
la otra pregunta pues la dejamos porque ya hablamos demasiado, pero creo que ya se contestó parcialmente, ¿no? No le interesaba al actor mucho que se hablara de él, ¿sí? Era una modestia, una discreción propia de su personalidad, ¿no? ¿Alguien tiene otra pregunta o comentario? ¿O puedo hacer una pregunta? No es muy común que la persona que modera haga preguntas, pero desde hace tiempo tengo una inquietud, porque pues todos conocimos la modestia del doctor Vicente, de la gran labor que realizó para dar a conocer a muchos escritores de la región sur, y también porque él se caracterizaba siempre por hacer figurar al escritor que presentaba ante su público o ante sus alumnos. Y sé que el maestro Ricardo Cigala tiene mucho de Vicente Preciado Zacarías en ese sentido, porque siempre que se para aquí enfrente a hablar de algún escritor, siempre pues lo presenta bastante bien, más que él como presentador pues resaltar sobre el mismo escritor. Y pues yo quisiera preguntarle, porque sé que usted es muy inquieto y que debe tener muchísimos proyectos, si tiene pensado acercar más a los estudiantes a la obra del doctor Vicente Preciado Zacarías, y si hay algunos proyectos para publicar su obra, porque sabemos que hay muchísimos artículos que se publicaron en la prensa de la región sur, y que pues el doctor Vicente necesita tener obras póstumas para leerlo, porque de verdad nos perdemos de muchos los que no conocemos la faceta de escritor del doctor Vicente. Bueno, Carmen, una de las, digamos, estrategias para acercarnos a la obra de Vicente Preciado tiene que ver con esta actividad de hoy. O sea, quiere ser el primero de muchos conversatorios donde ya no hablaremos de 4 libros, sino de un solo libro en particular, con varios lectores, pero también con la aspiración de que todos los asistentes lleguen con el libro leído, para que la conversación sea justamente sobre eso. No parece utópico, pero no lo es, porque ya lo hemos hecho. Hace años lo logramos, hacer conversatorios donde todos los presentes habían leído el libro del que se hablaba, y no se imaginan lo rico que eran esas dinámicas, ¿no? Que podían prolongarse durante horas y nadie se salía, nadie se levantaba, porque estaban muy metidos en el tema. Esa es una estrategia. Pues la otra es que, pues sí, tenemos ubicados más de 1000 artículos publicados por Vicente Preciado, todos de periodismo cultural. De esos 1000, pues cerca de 150, poco menos, ya están publicados en brevensayos, participaciones o ficcionario, quieran llamarle, y en estos 77. O sea que hay más de 800 artículos en espera de ser recopilados en forma de libro. Es un trabajo que tenemos que hacer, lo vamos a hacer. Y bueno, yo tengo muchos artículos que he escrito, muchos textos que he escrito sobre Vicente Preciado, ya sea perfiles, ya sea sobre sus libros, ya sea investigaciones, y que yo pienso que en algún momento podían conformar también un volumen, ¿no? Pero no, todavía no. No sé ni cuántas páginas tengo, así que eso sería solamente como una mera especulación que me anda dando vueltas por la cabeza. Gracias, maestro. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Sí, porque creo que esta tiene que... Pues agradecemos a todos los que nos acompañaron, también a los expositores. Me voy a permitir entregar las constancias a nuestros participantes.